Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a platicar de la reforma fiscal. No sé si llamarle reforma. Ahorita Curro y Antonio nos van a platicar sobre el contenido de la reforma. Saludo con mucho gusto a Juan Antonio García Sánchez, quien es socio de impuestos de PKF México, y a Rodolfo Muñoz Vega, quien también es socio de la firma internacional PKF. Antonio, ¿cómo estás? Estás desde la Hola ciudad de Daniel, Monterrey. muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias aquí por hacer extensiva esta plática también a tu servidor, socio y colega aquí del buen Rodolfo, del buen Curro, y pues a la orden, hombre, para platicar de este tema tan controversial todavía y pues sensible para muchos sectores empresariales, ¿verdad? Muchas gracias Daniel por la invitación. Curro, ¿cómo te va? Muy bien, nosotros estamos en la Ciudad de México transmitiendo. Toño anda ya en la ciudad de Monterrey, tú estás en la ciudad de Querétaro, eso es lo que nos permite hacer la tecnología y poder estar platicando con todos los que estén interesados en este tema de la reforma fiscal, que pues todavía va a dar mucho de qué hablar. Muy bien, y pues bueno, para empezar ya esta charla, empezamos un poco tarde, tenemos el tiempo un poco justo. Platíquenos qué hay de reforma fiscal y si se le puede llamar como tal una reforma fiscal. Si quieres, empezamos contigo, Antonio. Tony, tú eres nuestro invitado, Tony. Nosotros somos de casa. Muchas gracias, gracias. Yo sé que por ser invitado, pues me dan la palabra primero, pero al final, pues aquí todos nos complementamos, ¿no? Daniel, pues definitivamente sigue siendo todavía una reforma fiscal a medias, sin que haya cambios relevantes en la determinación y en la forma de calcular los impuestos. No hay nacimientos de nuevas contribuciones, no hay cambios en tasas pues corporativas, en tasas de gravamen. Sin embargo, sigue habiendo esta percepción por parte del gobierno de que tiene que perseguir a alguien. Entonces, la reforma fiscal, sin lugar a duda, todavía va enfocada en la persecución de pues todos aquellos contribuyentes que sin deberla ni temerla realmente por una situación específica, pues han sido todavía perseguidos y pues lo siguen siendo, ¿no? Varios sectores empresariales que están en este sentido, tema de outsourcing que siempre no va, pero que es una amenaza todavía latente, y la modificación en algunas situaciones de los estímulos fiscales al régimen de transporte, al régimen de donatarias. Entonces, insisto, lo que anteriormente pues era una autopista para muchos contribuyentes, una superficie plana y muy lisa para la determinación de impuestos, pues se va convirtiendo cada vez más en una brecha. Entonces, en ese sentido, son los cambios más relevantes a este próximo 2021. Bueno, Curry, ¿consideras que estamos ante una reforma meramente recaudatoria? Ya nos dijo Antonio que no va a haber impuestos nuevos, pero ¿cuál es tu visión en torno a este ambiente un tanto voy a poner una palabra, un término quizá equivocado, de miedo, de psicosis, de los ojos de la autoridad sobre los contribuyentes? Es una reforma para mí no recaudatoria. ¿Por qué? Porque no hay una implementación en la tasa y no están tratando de incluir a nuevos contribuyentes. En lo que estamos metidos es una reforma de mucho más control. ¿Qué va a haber? Control, porque son nuevas las disposiciones, y en esas nuevas disposiciones de control traemos nuevas reglas para buzón tributario, tenemos nuevas reglas para cancelar facturas, traemos nuevas reglas para acuerdos conclusivos, traemos nuevas reglas para lo que vienen siendo donatarias autorizadas, y para mí se está convirtiendo más ahorita en una cuestión de control que de estar buscando más recursos. La 4T había anunciado desde un principio que la verdadera reforma iba a ser para el segundo periodo. Estaríamos cocinando en el 2021 lo que será la reforma para los próximos 3 años, no para lo que hay ahorita. Esto es una reforma a partir del 2021, estoy un poquito de tinte político, se entiende como una reforma después de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en junio del próximo año, julio. Sí, correcto, Daniel. Pues se prevé, digo, este segundo periodo que pues no sé qué tantos simpatizantes tengamos ahorita en nuestro auditorio, pero lo dan por hecho la continuidad de nuestro presidente. Sin lugar a dudas, pues serán unas elecciones complicadas
y creo que pudiera ser un termómetro también el hecho de las elecciones y qué tanta diferencia termine llevándose a favor nuestro presidente. Sabemos que pues definitivamente no es de las personas que olvidan, todavía tiene ciertos tintes políticos arrastrando y pues persiguiendo ciertos objetivos. Entonces, si la continuidad se da, y si esta continuidad se da bajo una diferencia mínima, pues pudieran ser que todavía vengan temas de persecución, temas de lineamientos obligados, y ahora sí, cambios radicales en todos aquellos sectores que pareciera ser que han sido favorecidos. No, yo honestamente no lo veo por un tema político ni en beneficio empresarial, sino realmente siendo sectores estratégicos. Entonces, es factible que en este segundo periodo de gobierno haya cambios importantes, enfocados sobre todo en recaudación, y pudieran ser sectores como energéticos, sectores como el transporte, y pues algunas cadenas específicas que él percibe que es donde hay un hoyo importante que debe enfocarse en cubrir. Muy bien, Juan Antonio, me voy a quedar ahorita platicando contigo. Curro, tienes un aviso para la gente que nos está siguiendo en Conexión Fiscal. Vamos a tener un curso sobre la reforma fiscal próximamente en la plataforma de Conexión Fiscal. ¿Nos puedes decir cuándo va a estar este evento colgado, donde va a estar exponiendo estos temas antes de que te despidas, Curro? Sí, me tengo que retirar. Quiero agradecer a Tony el hecho que nos esté acompañando el día de hoy, porque es un verdadero especialista. Con él tuve la oportunidad de compartir nuestra plática de reformas de la oficina hace un par de semanas allí en la ciudad de Monterrey. Y pues sí, ya estamos a punto de subir esta información. La semana que entra estará lista para que todo mundo la pueda estar consultando en el momento que quiera, a la hora que quiera, en la nueva modalidad de la plataforma. Muchísimas gracias a todos los que están acompañados el día de hoy, y los dejo con Tony y con Daniel en este conversatorio de la reforma fiscal que todavía va a dar mucho de qué hablar. Gracias, Curro. Y bueno, gracias. Una de los nervios de la reforma fiscal, estimado Antonio, fue el tema de las donatarias autorizadas. Estamos hablando como del fin de este modelo de donataria autorizada. Pudiera ser, Daniel. Honestamente, creo que todo lo que se afirme y lo que no se afirme tampoco respecto a temas de cambios son bastante grises en muchos sentidos. Entonces, como decía hace un momento, creo que varios regímenes fiscales le causan cierto temor y cierto pavor a nuestro presidente, y uno de ellos es este tema del tratamiento específico, particular para todas esas entidades. Entonces, sí puede ser un riesgo. Ahorita se implementa y se impone una medida adicional de control. Hay que tener un acercamiento con la autoridad, una renovación de permisos, el tema educativo, o mejor dicho, las entidades educativas deben de ser cautelosas con el camino que siguen para poder seguir trabajando como donatarias autorizadas, y que pues lo que perciben por cuotas educativas pues siga siendo exento, digamos, de impuestos sobre la renta, o no contribuyente de esto. Pero sin lugar a dudas, el 2021 será un ejercicio, un año que les va a marcar muchísimos cumplimientos por seguir a este tipo de entidades, ¿verdad? Adicional, otro tema igual para donatarias autorizadas, no tanto donatarias autorizadas, sino contribuyentes que están en ese mismo régimen fiscal, como son algunas sociedades cooperativas de consumo, las cuales tenían cierta facilidad de contribuir y de justificar sus gastos sin necesidad de contar con el CFDI. Sabemos que, por ejemplo, en el régimen primario, en ocasiones se complica esa situación. Existía esa facilidad para este tipo de entidades, eso desaparece. Ahora todos los gastos que se efectúen tendrán que ser pues amparados con documentación comprobatoria. Entonces, si no sucede así, estamos ante un gravamen ahora sí para este tipo de sociedades. Oye, en materia de acuerdos conclusivos, ¿esta reforma es en beneficio del contribuyente? Explícanos esto de los plazos, ¿o es en beneficio, digamos, de la autoridad?
Mira, Daniel, creo que es de los pocos temas, hay otro, un tema de plazo adicional y una facilidad específica en materia de IVA, pero específicamente a tu pregunta, yo lo veo benéfico. Sin embargo, también quiero ser bastante realista. Ha habido cierto recelo por parte de la autoridad cuando el contribuyente se apega a estos acuerdos conclusivos y que se tiene un acercamiento para buscar alguna mesa de trabajo, pues nos complican de alguna forma la vida. Sin embargo, el hecho de que se interpongan plazos obligatorios, sobre todo para que la autoridad atienda a estos acuerdos, creo que es en beneficio para de menos saber si hay o no hay un avance en los mismos y qué tipo de acuerdos se van a dar. Entonces creo que esto es benéfico para que tengamos pues una certeza jurídica de menos de que el acuerdo pues va en ese sentido o es un total desacuerdo, porque en ocasiones ni siquiera nos daban a entender cuál era la resolución de esos famosos procedimientos de acuerdo conclusivo que el Código Fiscal nos permitía pegarnos como contribuyentes. Permíteme saludar a Jimmy Cruz Camacho, que está conectado a la transmisión de Facebook, igualmente a la contadora Hilda, quien manda saludos. Gracias a todos los que se van conectando. Esta conversación va a quedar grabada para nuestras redes sociales, para que la puedan ver después y conozcan pues el punto de vista de Juan Antonio, que es especialista en materia fiscal y socio de impuestos de la firma internacional PKF. Juan Antonio, platícanos el tema de las plataformas digitales. Ya veníamos de una reforma en materia de plataformas digitales, de la reforma anterior, pero ahora se afina el tema de estarlas vigilando. ¿Qué es esto de que les van a bajar el switch? ¿Cómo podemos entender eso de forma muy coloquial? Sí, claro, Daniel. Fíjate que efectivamente insistir en el tema del acotamiento de actividad, de la responsabilidad, del cumplimiento amplio de esta situación. Entonces, sin lugar a duda, las plataformas digitales pues siguen siendo un sector que le llama la atención a nuestro presidente, que siente que no tiene el control sobre ellas y pues obliga definitivamente a los usuarios a que paguen ese costo. Al final, esas plataformas digitales van a sufrir un gravamen adicional, depende del tipo de actividad que lleven a cabo, pero les obliga, aun y cuando no sean entidades establecidas en México, cuando el servidor ni siquiera de esa plataforma esté dentro de México, se tiene que cubrir un impuesto mínimo, el cual va entre el 1 y el 1.5%, dependiendo, insisto, del tipo de actividad, pero que ya es un precedente respecto al gravamen al que van a estar sujetas estas plataformas. Y desafortunadamente, pues siempre los usuarios son los que terminan siendo impactados en este sentido, ya que pues aun y cuando el gravamen es directamente para el negocio de la plataforma, pues la plataforma simplemente incrementa o hace ese margen de contribución a cargo de los usuarios. Oye, Juan Antonio, pues es que también estamos ante más allá de lo fiscal, ante el reto, no sé tú qué opines en términos económicos, estamos ante un cambio de paradigma en la economía, todo este tema de la robotización, de los algoritmos, de las aplicaciones. ¿Te ha tocado alguna vez escuchar esto de que en un futuro los negocios, las empresas no van a necesitar de la asesoría de un contador? Esto sí viene con todo esto de la automatización, que digo, no es un tema que nos tendríamos que preocupar ahora, pero no tardará en que la autoridad con un clic, cruzando información con el sistema financiero, tenga toda nuestra información y sepa prácticamente cómo andamos. Sí, definitivamente. Fíjate que obviamente no es la primera vez que escuchamos esto, no sé hasta dónde y si nos llegue a tocar a ti y a mí, ojalá que así fuera, ¿verdad? Ver estos avances y todos los resultados de gente trabajando en tecnología. Pero este anuncio, fíjate, curiosamente, yo me acuerdo que cuando nace
la obligación de la contabilidad electrónica y las declaraciones incluso electrónicas y los sistemas precargados del SAT Estamos hablando del 2002, fue cuando se cargó la primera plataforma bancaria para hacer pagos de impuestos por el banco y eso era novedoso, ¿no? 20 años, Juan Antonio. 20 años, exacto, Daniel. Entonces, uno de los conceptos que nos vendían el mismo gobierno y que creo que siempre ha habido cierta animadversión por la profesión, es que poco a poco iban a ser menos necesarios los contadores, que los mismos sistemas del SAT iban a determinar los impuestos y que iban a ser súper amigables. Yo veo eso un poco lejano, Daniel, porque lejos de simplificar las interpretaciones, las aplicaciones de las leyes, pues cada vez es más rebuscado. Entonces, hemos podido justificar todavía la actividad y pues el costo-beneficio para quien nos hace favor de darnos trabajo. Sí, es un tema pues que se presenta, digo, no es materia de los cambios que se presentaron, claro, porque se acaban de publicar en el Diario Oficial de la Federación, pero pues sí todo este tema de las facturas electrónicas, que tengo entendido, tú sabrás más, que México es como vanguardia, ¿no? En todo este modelo de facturación electrónica, pues bueno, seguirá habiendo cambios en la digitalización de la información y a lo que nos llevó a este comentario, pues en la digitalización de la economía, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de plataformas digitales. Ahora para ver la serie de Selena, Juan Manuel, tenemos que pagar un impuesto extra y las plataformas tendrán que estar enterando esos impuestos. Oye, Juan Manuel, ya lo comentaste hace rato, cuando empezaba tu participación, cuando empezaba Curro, el tema del outsourcing. Se posterga. Hay una amenaza, dijiste el término de que todavía, eso creo que se pasa el mes de febrero. En sí el contenido de la propuesta de reforma era fuerte, atentaba contra la inversión extranjera. Danos tu punto de vista tanto en el terreno económico como en el punto de vista fiscal. Sí, así es, Daniel. Este era un concepto, para poner un poco preámbulo a esto que voy a comentar, que igualmente le causa cierta inquietud a nuestro presidente y que desde un principio él vendía la idea que esto podría beneficiar a los trabajadores, etcétera, etcétera, y pues vamos, sorpresivamente lanza esa propuesta de reforma y va enfocado no en regularizar, no en tratar de acotar los caminos de las malas prácticas que él dice que existe, era tajante de desaparecerlos pues prácticamente de un día para otro. Entonces, en ese sentido se posterga la decisión. La reforma, pues yo podría decir que no hay reforma, es realmente se deroga, o sea, por reformar entiendo algo que puedes reconstruir o reconfigurar. Esto era una deforma, o sea, se interrumpe por completo ese esquema y bueno, desaparece. Esa es la propuesta real que existe, se posterga y se abren ciertos conceptos para poder aplicarlo que sin lugar a duda, pues de alguna manera se tendrían que justificar. Pongo un ejemplo y el más sencillo de todos, te dice que lo único que va a ser permitido son servicios especializados. Bueno, pues yo no veo, por ejemplo, a gente que se encarga o que su negocio es el alquiler de oficinas o de grandes corporativos, pues ellos mismos desarrollando la construcción. Entonces, el servicio especializado sin duda puede ser pues un contratista, alguien calificado que pueda desarrollar la obra. Entonces, son esos servicios especializados lo único que se permite y siempre y cuando tengan permiso, estén certificados y pues prácticamente la bendición de nuestro gobierno en el sentido de poder operarlos, ¿verdad? Y eso es lo que hasta ahorita está con la discusión que se llevará a cabo en febrero para saber si se lleva a cabo o no. Impacto económico, Daniel, para terminar con mi comentario, muy grave. Existe un comunicado por empresas transnacionales
que muy sencillo ellos lo van a resolver. Si esto desaparece, creo que el 60-70% de las entidades extranjeras manejan este esquema, pues ellos, sin lugar a dudas, podrían evaluar irse de México. Así de grave está el asunto. O sea, sí estamos hablando en términos coloquiales con digamos, esto de que se posterga, en términos coloquiales, el gobierno sí le midió el agua a los camotes del impacto que pudiera tener en materia económica, si de por sí las cosas no pintan bastante bien, ¿no? Con todo este año la recuperación que tendrá que venir el próximo año, estamos hablando que sí dijeron, a ver, vamos a esperarnos. Sí, sin duda, ¿verdad? Nos venden la idea de que por su buena voluntad van a dar oportunidad de que en febrero los patrones se regularicen, pero esto no me queda la menor duda que fue por un tema más allá de lo que pues es aquí las decisiones gubernamentales de nuestro presidente. Sí, ya había anteriormente alguna propuesta de reforma en materia de outsourcing del senador Napoleón Gómez Urrutia, que quedó ahí en el limbo y ahora retomaron el tema con esta propuesta del Ejecutivo, que bueno, sí hubo como este ambiente de pronto de, a ver, espérense, porque pudo haber pasado la planadora legislativa para aprobarla y pues bueno, quedamos que esto queda hasta el mes de febrero, pero sí ocupas término de que está latente de que esta planadora venga después, ¿verdad? Sí, sin duda. Y yo no sé si vaya a venir igual de afilada. Yo esperaría que quepa la cordura. Yo de ninguna manera estoy en contra de las regulaciones, de las certificaciones, del respeto al marco legal, pero sí totalmente en desacuerdo respecto a las prácticas tan agresivas sobre los empresarios, ¿no? Porque hay muchos empresarios que han apostado a este esquema y que no por eso es ilegal o es una mala práctica fiscal, ¿verdad? Sí, por supuesto que ese es el tema de la iniciativa privada, de los organismos empresariales que dicen, a ver, sí ha habido figuras de abuso en torno al outsourcing, pero no puedes, con palabras del propio presidente, echar a todos en el mismo costal, Juan Antonio. Exacto. Oye, Juan Antonio. Sin duda, Daniel, así es. Sí, bueno, si bien bueno, ya conocemos más o menos el contenido de la reforma fiscal en septiembre, conocimos la propuesta, vimos los trabajos legislativos, vimos lo que quedó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tú qué crees que venga para en un año? Esperemos que ya el ambiente económico primeramente el ambiente social en el término de la salud, del COVID, que esto pase, ¿no? Tiene que pasar. Eso es lo primordial, pero en términos económicos también tendrá que haber una recuperación. Y en términos fiscales, Juan Manuel, ¿qué estaremos hablando? ¿No? Yo sé que vamos a jugarle a los futurólogos. Vienen elecciones intermedias. Lo que yo leo, alcanzo a ver en el ambiente político es de que, pues, no sé si el actual grupo mayoritario, que es Morena, tenga esta mayoría en cámaras, pero entiendo que va a tener todavía quizá una presencia mayoritaria, no sé si es el 50% más uno, como sea. ¿De qué podríamos estar hablando en términos de reforma fiscal para el próximo año? ¿Cuáles son los temas pendientes de la agenda en materia fiscal en nuestro país? Sí, Daniel, mira, hay algunas propuestas o reformas que sin lugar a duda están siendo guardadas para estos cambios. Yo no descarto que pues se modifique la tasa impositiva. Ya en anteriores sexenios se había elevado la tasa corporativa de impuestos sobre la renta hasta el 35%, luego una reducción gradual. No me sorprendería de ninguna manera que esto regresara a esos niveles de tasas corporativas de impuestos sobre la renta. Creo que en materia de IVA pudiera evaluarse también algún tipo de gravamen adicional. Tampoco es un secreto, aun y cuando él defendió que no era posible se llevara a cabo un gravamen, por ejemplo, para medicinas y alimentos. La verdad es que como se vende desesperados, porque también es una realidad que el tema económico va a impactar, hubiera cambios en ese sentido, insisto, aun y cuando pues fue en contra de aquellas propuestas de homologar, por ejemplo, el IVA para todos los productos,
yo no veo descabellado que en algún momento él regresara a ese tipo de propuestas. Y como bien comentas, pues teniendo el respaldo y el apoyo de las distintas cámaras, de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, pues pudiera empujar a este tipo de situaciones. Ahora, lo más preocupante y lo más relevante es que veo totalmente divorciado lo que es el tema de iniciativa privada con el gobierno, más con una ruptura importante, sin meterme a tintes políticos. Creo que un personaje muy importante en el equipo de él, que era el señor Alfonso Romo, estaba un poco haciéndole al referee con la iniciativa privada y el gobierno, pues abandono que se realiza de su cargo político, de su cargo como asesor, pudiera ser también una situación que coadyuve a que esos gravámenes pues se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces, no podría decirte, como bien comentas, específicamente dónde pudiera atacar el gobierno, pero sin lugar a dudas tendrá que llevar a cabo cambios a nivel de tasas y a nivel de gravámenes específicos. Fíjate que comentas, dices, sin meter mucho en tinte político, pero te aventaste tu speech político, Juan Antonio, ¿no? No, este tema de Alfonso Romo, pues era pues esta figura importante en el gabinete presidencial, en la oficina de la presidencia, y pues bueno, tuvo haciendo un poquito de memoria con estos 2 años ya que se acaban de cumplir, ahora en el 1 de diciembre, la actual administración, pues el gran desencuentro, ¿no?, que tuvo con Carlos Ursúa, por ahí de los 5 meses, ¿no?, que Carlos Ursúa dijo, bueno, muchas gracias, hay problemas de comunicación con el presidente, pero, y lanzó la pedrada, ya hay conflictos de intereses en la figura de Alfonso Romo, ¿no? No sé, ahí te pasamos rápidamente, hay 2 preguntas más que te quiero hacer, esto como comentario, no sé qué tanto podamos entender la figura de Alfonso Romo, de la renuncia de Alfonso Romo como un decir, yo no puedo, cambiar las ideas del actual presidente y bueno, no sé también la iniciativa privada cómo lo termine de tomar, ¿no? Sí hay un ambiente, pues, dices tú, como de separación, de no entendimiento entre la iniciativa privada y el actual régimen, pero pues también ha habido, por ejemplo, el tema del TEMEC, ¿no? Ha habido temas donde, pues, o el tema propio del outsourcing, considero que bajarle 2 rayitas a esta ganas de desaparecer la figura, pues también te hablan que debe de haber ahí como las negociaciones necesarias para reactivar la economía, sobre todo porque estamos obligados a que se reactive la economía, que haya yo siempre pongo la palabra de ecosistema favorable para que las empresas puedan hacer su actividad económica y eso genera la derrama necesaria. ¿Qué opinas tú sobre las expectativas económicas para el 2021, después de COVID, después de reforma fiscal, después de outsourcing? ¿Cómo viene el año que entra? Juan Manuel, danos tu punto de vista. Sí, claro, Daniel. Mira, hijo, las expectativas económicas, honestamente, yo creo, digo, al final del día, pues todo lo que sube tiene que bajar y pues lo que baja esperemos que suba. Entonces, esta marcada curva precipitada de la economía, pues a nivel mundial y también aquí en México, pues esperaría que cambiara ya su deslizamiento, ¿no? Entonces, veo muchas posibilidades de que esto se vaya componiendo. El tema, pues, de la vacuna creo que puede ser muy importante para que permita un poco más de movilidad económica, para que permita la reactivación de ciertos sectores. Te puedo comentar que, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues una entidad industrial y de mucho consumo, ha sufrido bastante los sectores inmobiliarios, el sector restaurantero, y bueno, ojalá que esto se reactive, porque específicamente aquí en Nuevo León, la derrama económica del sector restaurantero e inmobiliario, pues es muy importante. Entonces, los mismos registros de aquí de movimientos inmobiliarios
en registro público de comercio, pues se vieron impactados de esta situación y al final, pues también es una derrama económica importante para los gobiernos, sobre todo estatales, en materia, pues, de impuestos sobre adquisición de inmuebles o de transmisión de dominio, como se conoce en otros estados. Entonces, ojalá que esto despegue. Creo que, pues, si bien es cierto, dicen que si algo está mal, pues pudiera estar más mal. Yo confío en que eso no suceda y que la vacuna ayude a la reactivación de ciertos sectores para pues obviamente pues se movilice mucho más la economía, ¿verdad? Sí, ya en ciertas partes del mundo la vacuna se está poniendo. En México tenemos entendido que empiezan ya, creo que la próxima semana, a vacunar ya con este plan de vacunación al sector salud, personas vulnerables, y así nos iremos hasta junio del 2022 con un programa de vacunación. Es trascendental que esto sea posible, que está siendo posible en otros países, va a ser posible en México para la reactivación económica y subir, ¿no? Recuperar el terreno que se perdió durante este año, que ha sido complejo en lo social y obviamente en lo económico. Oye, Juan Manuel, uno de los temas también de la agenda presidencial, el tema de los factureros, ¿no? La reforma fiscal no puso énfasis específicamente en algún artículo, en alguna modificación que fuera dirigida hacia este problema. Esto desde el año pasado, Daniel, viene ya un tema específico como consecuencia de la utilización de estos esquemas. Y no fue el único, digamos, o la única estrategia fiscal, si es que se le pudiera llamar de esta manera a esas operaciones simuladas, que está atacando el gobierno. Otros esquemas que también ha visto de alguna forma como oportunidad para la evasión, más allá de la elusión, son temas de reconfiguración de estructuras corporativas, como el caso de fusión, como el caso de escisión. Estos dos conceptos específicamente sí vienen aplicables ya ahora 2021 y hay reglas de nueva cuenta específicas para ello. Tema de factureros, pues ya desde, como te comentaba, el año pasado vienen repercusiones corporales para todos aquellos que lo usen por montos superiores a 7,5 millones. Ya ni siquiera es un tema de si hay o no hay oportunidad de defensa. Si ese monto se rebasa y no es posible soportar la operación de esos importes, pues eso prácticamente en automático se tipifica como delincuencia organizada y pues como tal se lleva ya una pena corporal, ¿verdad? Eso ya para los factureros. Y otro tema relevante en tema de estrategias fiscales, Daniel, es la entrada ahora sí en vigor de estos esquemas reportables. El año pasado, igualmente, en la reforma para 2020, que se publica en 2019, se hacía referencia de la obligación de los contribuyentes y de los asesores fiscales de reportarle al gobierno de ciertas operaciones que tienen que ver con el impacto fiscal, obviamente. Entonces, se postergó todo el 2020 ese cumplimiento, entra en vigor ahora en el 2021, a partir de enero vienen ya las responsabilidades, tanto de contribuyente como de asesor, para estar haciendo esos reportes de pues, planeaciones fiscales como tal, ¿no? Entonces, viene un listado específico de qué es lo que considera el gobierno operación reportable o esquema reportable, así le llaman. Y si caemos en ese supuesto, y digo caemos porque tanto el contribuyente como los asesores tendremos esa responsabilidad de informar. Y esto pues me ha permitido por ahí darle cierta disrupción a lo que es mi labor, y últimamente soy un coach fiscal, ¿verdad? No. Oye, muy en boga, sí, coach claro. Fiscal, ¿eh? Exactamente. Sé feliz, paga tus impuestos. ¿Eh? Claro, así es, ¿verdad? Entonces, eso es un poco los cambios más a las estructuras corporativas y aquellos conceptos un poco más sofisticados pues a la simple operación simulada.
Muy bien, Juan Antonio, gracias. Oye, no se esperan amparos con esto que hubo de reforma fiscal. ¿Qué sector pudiera ampararse? ¿A quién le afecta? Claro, pues mira, Daniel, honestamente lo platicamos con nuestro equipo legal, vemos pocas posibilidades de amparo, es decir, son ciertas regulaciones específicas a las leyes que ya existen, entonces no vimos un área importante de oportunidad para amparos contra la reforma como tal, y mucho menos lo que creo que sí es relevante, pues es que si bien es cierto hubiera algún concepto específico para atacar bajo las bases del agravio, ha sido muy desafortunado el historial reciente de los resultados de estos procedimientos legales. Entonces, no nos ha ido bien con los amparos como contribuyentes, aun y cuando hubiéramos pensado que también ese divorcio momentáneo que hubo entre pues, magistrados y el poder judicial contra el ejecutivo pudiera ayudar no a favorecer sin fundamentos, sino medianamente a que hubieran juicios pues adecuados y equilibrados y equitativos sobre todo. No fue así. Entonces, el éxito de los amparos en materia fiscal pues ha sido mínimo, ¿verdad? Entonces, no creo que haya un tema de amparos masivos como ha sucedido en otras reformas. Sería mucho desgaste para nada, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Entonces, creo que ahorita hay que prepararnos con los cumplimientos que pues están en boga. Y esto al final, estos cumplimientos, Daniel, retomando un poco tu pregunta de que si en algún futuro cercano, pues los contadores dejáramos un poquito de rol nuestra actividad, pues con todo esto que se nos obliga como contribuyentes y como asesores a estar continuamente reportando, pues no veo cómo podamos hacernos a un lado, ¿no? Entonces terminamos Sí, este es un mito de que las cosas cada vez son más fáciles, pero hay una base de reglamentación que hace a las empresas, les hace complejo llevar sus asuntos fiscales. Imagínate a los pequeños comerciantes, ¿no? A veces hasta generar una factura, a veces les complica, ¿no? Imagínate, entonces, sí estamos todavía, es una visión muy simplista el pensar que próximamente la práctica fiscal va a desaparecer porque los algoritmos lo van a hacer todo y pues no, yo creo que todavía es necesario y sobre todo que se asesoren bien, ¿no? Por cómo están los ojos de la autoridad ya puestos sobre su base recaudatoria, ¿no? O sea, hay que tener todo este tema de los entregables, de sustentar muy bien las operaciones, es fundamental en las empresas y en los negocios de nuestro país, Juan Antonio. Sí, correcto, Daniel. Viene un concepto igualmente, ahorita que comentas esto de respaldar las operaciones, de razón de negocios, ¿verdad? Ese concepto, pues, en algún momento fue subjetivo porque en ningún lado, digamos, de alguna manera estaba documentado o legislado, pero ahora creo yo que con cierto calzador, como decimos, o con cierta empuje, pues lo están tratando de documentar en código fiscal. Hay unas reglas antiabuso también, algunos conceptos que anteriormente eran subjetivos y que servían como agravios en materia de defensa, pues se incorporan ahora a las regulaciones fiscales, específicamente en código, y son conceptos que debemos ya de cumplir y de materializar. Entonces, esto que comentas es sumamente importante que se tome en cuenta, porque ya no solo es el simple cumplimiento y la autodeterminación. Ahora pareciera que todo lo que decimos pues tiene que ser probado y comprobado. Y viene a mi mente aquel principio legal de que pues todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Honestamente creo que en materia fiscal pareciera ser al revés. O sea, todos somos culpables de algo hasta que demostremos lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Mucho de cultura fiscal, todos estos temas que tocas, Juan Antonio. Sí, correcto. Y son conceptos que vamos viendo sobre la marcha y que pues se contraponen a los principios legales básicos, ¿no?
Juan Antonio, pues bueno, nos ha dado la hora, te queremos agradecer en Conexión Fiscal el espacio. Permíteme leerte algunos comentarios, nos escriben de IMADEF, dice, gracias por tu conocimiento, vamos a compartir esto con nuestras familias empresarias, estamos seguros que ayuda mucho a la comunidad que manejamos. Les agradecemos mucho a María Isabel, comenta, para parar la pandemia y reactivar la economía al mismo tiempo, se tendría que vacunar después a los trabajadores de la salud, a los trabajadores en fábricas, comercios, son los que salen a la calle, se suben al transporte público, y al final a la gente que se queda en casa. Y bueno, agradecemos también a María Isabel su comentario, a la gente que se conectó a esta transmisión por Facebook Live. Quedan para nuestras redes sociales, la estaremos compartiendo, igualmente para nuestra plataforma de Conexión Fiscal. Avisarles, hablando ahorita de los esquemas reportables, el próximo martes 22 de diciembre, de hoy en 8, vamos a tener el último webinar de esta primera temporada, así como si fuera serie de Netflix, Juan Manuel, sobre precisamente el análisis que se va a hacer sobre la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal que toca un tema de reglamentación de los esquemas reportables. Es el próximo, a todos nuestros suscriptores, agéndenlo, ya les estaremos pasando la información respectiva por correo electrónico, por nuestros grupos de WhatsApp, para que el próximo martes de hoy en 8 se conecten. E igual avisarles que les vamos a pasar la información de unos eventos de forma asíncrona que estarán en nuestra plataforma. Más de reforma fiscal, el tema de la propuesta de outsourcing, que si bien se pasa para el tema final para febrero, hay materia que analizar, y sobre normas de información financiera vamos a traer unos temas que la gente va a poder, nuestros suscriptores y clientes van a poder consultar, estudiar a través de Conexión Fiscal. Mi estimado Juan Antonio, ha sido un gusto tenerte esta tarde aquí con los seguidores de Conexión Fiscal, los suscriptores de Conexión Fiscal que hicieron el favor de conectarse. Te mando un fuerte abrazo y que pases unas fechas navideñas en compañía de tu familia, cuidándote mucho y con mucha paz y tranquilidad, estimado Juan Antonio. Muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias por la oportunidad. Saludos a toda la gente que te sigue, tus suscriptores, y pues estamos a la orden aquí en PKF, en nuestras redes sociales, y pues obviamente en sinergia y comunicación con ustedes de Conexión Fiscal. Muchas gracias, Daniel.